Hola, soy John Howard y hoy les vengo a hablar sobre diversidad, equidad e inclusión. Empecemos. Realmente para nosotros es súper importante, estoy acá como Country Manager de software de SoftServe, estamos aquí en Colombia, somos más de 200 colaboradores a nivel nacional y realmente nos interesa aquí poder impactar a Colombia generando trabajo, generando oportunidades para todos los colombianos que están en busca de eso. Y queremos darles un tema muy importante como lo que es diversidad, equidad e inclusión y cómo logramos darle más oportunidades iguales a todas las personas, sin importar la raza, el género o cualquier otra característica que identifica a las personas de diferente manera. La agenda de hoy se compone de, vamos a hablar un poquito de qué es DEI, que ya lo vimos por aquí, es diversidad, equidad e inclusión. Brechas de género en el mundo, vamos a dar un poquito de números, de datos, cómo estamos en esa diversificación y en esa equidad y en la inclusión a nivel global y inclusive aquí a nivel en Colombia como tal. La diversidad en Colombia, tipos de discriminación, cuáles son los enemigos de la inclusión laboral a nivel nacional y en este tema tan importante. Y realmente cómo evitar los enemigos de la inclusión para poder ser exitosos día a día con esta campaña. Y 7, la diversidad y la palanca estratégica que estamos utilizando como SoftServe Colombia para poder cerrar brechas y crear más oportunidades para los colombianos. ¿Qué es la diversidad? Como sabemos, la diversidad es la combinación de todas las características que nos hacen únicos. Realmente piénsenlo así, es como un rompecabezas y cada pieza del rompecabezas tiene diferentes colores. Entonces ahora sí, teniendo este rompecabezas de diferentes colores, de diferentes formas, ¿cómo podemos esa diversidad como tal, podemos incluirla como un todo para poder crear la inclusión, que es realmente poder generar oportunidades, no importa las características que tengamos, iguales para todo el mundo en general. Y realmente viene en la parte de equidad, que realmente sabemos que realmente tenemos todas las oportunidades, pero las personas tienen características muy diferentes y nosotros como empresas o como esos agentes transformadores podemos crear soluciones y frameworks, no importa, pero específicamente para generarle. Como vemos aquí abajito, vemos unos bancos que son de diferente tamaño. ¿Por qué? Porque cada persona tiene unas necesidades específicas, pero realmente todos tienen la oportunidad de poder tomar esas oportunidades o esos elementos sin importar su característica, sin importar su tamaño, sin importar qué hace, estamos todos por igual para poder brindarles a todos las oportunidades que necesitan como tal. ¿Cuáles son los comportamientos o qué es lo que debemos abrazar con este tema de equidad, de inclusión, diversidad? Realmente es nosotros poder crear este ambiente colaborativo donde podemos avanzar en la parte de la cultura y aumentar nuestra curiosidad, lo que nos hacen auténticos como tal, el respeto, pero sobre todo la empatía. Realmente es como uno de los valores más importantes para nosotros como tal. Esos son los cuatro aspectos que significan, si ustedes en inglés quiere decir care, cuidemos, ¿sí? Simultáneamente da esto. Entonces recordemos curiosidad, la autenticidad, el respeto y la empatía. Y es poder colaborar a las personas para que ellos puedan tener este comportamiento y crear ese mindset, ese pensamiento dentro de las empresas, sin importar el rol, la posición, sin importar lo que hacemos, podemos generar ese mindset que es incluyente y abraza a todo este universo de personas sin importar sus características, tanto fortalezas o en algunos casos limitaciones. Eso es importante también, eso es algo como para que ustedes entiendan, hay una parte del DEI, es una póliza, es una política que hay a nivel global que encierra todos los lineamientos y encierra todos los artículos y bases que cualquier empresa podría adoptar, cualquier gobierno, cualquier empresa que queramos adoptar el framework de DEI,
dentro de nuestro pensamiento estratégico, de nuestro pensamiento diario, para poder generar esas actividades y esas oportunidades para los colombianos en este siglo XXI. Aquí quiero mostrarles un poco de las brechas, cómo estamos a nivel, esto fue un poco a nivel mundial, entre hombres y mujeres, cómo está Colombia. Y si se dan cuenta, son unos datos muy importantes y significativos, que vemos cómo ha sido un cambio desde el 2022 al 2021, donde un puntaje general, si vemos desde el 2021 al 2022, subimos más de un 1% en cerrar la brecha laboral entre hombres y mujeres, ¿no? Ocupamos el lugar número 75 de 146 países en haber cerrado esta brecha. Esto realmente nos pone estar entre Colombia, como estar entre los primeros 100 países que se encarga de cerrar esa brecha en cuanto a diversidad de género, es súper importante y debemos sentirnos muy orgullosos. Pero es un trabajo constante, es un trabajo que hace falta todavía, pero realmente tenemos que poder y tener la capacidad, pero más de todo el conocimiento y las herramientas necesarias para poder lograr, poder disminuir esta brecha que día a día podría crecer, pero nuestro objetivo es que disminuya. A nivel de educación podemos ver que tuvimos un cierre del 100%, donde estamos generando oportunidades tanto para hombres como para mujeres. A nivel de salud, un 95%, nos hace falta 5% para poder cerrar esta brecha y poder brindarle la oportunidad de salud a todos por igual. Oportunidades económicas, hace falta un 64.9%, tenemos un 64.9 y hace falta un 35.1 para el cierre de la brecha de oportunidades económicas, tanto para hombres, para las mujeres, entre hombres y mujeres. Y el empoderamiento político es muy importante, tenemos un 21.5, nos hace falta 78.5 para poder cerrar esta brecha. Entonces invito, y obviamente es un mindset a nivel nacional, donde también queremos ver, incluir a las mujeres en cargos políticos, en manejar también el país, que es sumamente importante. Ahora pasemos, realmente sabemos que la población de Colombia, según el último censo, somos aproximadamente más de 50 millones de habitantes, pero realmente, ¿qué es lo que define a Colombia como tal? Y este es un cuadro muy bonito, porque nos muestra que el 7% de la población, que equivale a 3 millones, aproximadamente 3 millones, son colombianos con discapacidades, mientras que vemos que el 4%, que equivale más o menos a más de 1.900.000, casi 2 millones, es población indígena. Esa población indígena que a veces no tiene las oportunidades que la gente, dependiendo de la localidad donde están, no tienen las mismas oportunidades de las personas que están en la ciudad. Realmente el 9%, que equivale a más de 4 millones de personas, son negro y afrodescendientes, raizal y de palenqueros, ¿no? Entonces realmente, si se dan cuenta, ya tenemos qué es Colombia, y esto es lo bonito. Colombia es algo variado, Colombia somos muy diferentes. Tenemos un 6%, que son más de 3 millones de personas, efectivamente 3.281.575 personas que forman parte del LGBTIQ, más otras letras. Tenemos 51% son mujeres y son más de 25 millones de mujeres en Colombia. Y 7% son migrantes, que también, como saben, parte de un país, lo que nos hace diferentes es también recibir esa inversión extranjera, recibir migrantes que también vienen no veamos como amenazas, sino que también vienen a generar oportunidades y podemos aprender mucho de ellos para lograr más oportunidades. Ahora bien, pasemos a los tipos de discriminación. A veces la gente, diversidad, equidad, inclusión, pero realmente conocemos qué es lo que causa, qué es lo que está causando y cuáles son los principales hitos y los principales temas que debemos atacar. Y vemos aquí que hay 11, por nombrar. Está el sexismo, entonces es lo que nos hace diferente entre que los hombres, las mujeres, el machismo, el empoderamiento como tal de hombres que se creen superiores a la mujer como tal. Capacitismo, que es realmente cuando uno inconscientemente denigra a una persona, discrimina a una persona por el tipo de capacidad
o la incapacidad que tiene. Edadismo, podemos discriminar a gentes por la edad. Vemos a personas de una vez ya porque sabemos que tiene cierto tipo de edad, ya las juzgamos y vemos que de repente puede cumplir o no cumplir ciertos estándares según nuestra opinión propia. Aporofobia. Aporofobia es una palabra que también discrimina mucho a lo que tiene que ver cuando hay gente pobre. Entonces ya por ser su condición social, ya la estoy juzgando. Racismo. Eso yo creo que racismo es algo que viene igual desde siglos pasados. Realmente pues aquí en Colombia sabemos que es el racismo, pues ya sea por su etnia, por su color de piel, por ciertas características, ya estamos creando cierto concepto y nos negamos a poder ampliar y darle oportunidades a estas personas. Xenofobia, también a personas extranjeras, realmente una persona ya por ser de un país ya le hago el cierre, ya le genero un bloqueo y no le genero esa oportunidad. El LGTBI-fobia, ya sabemos, digamos, por ciertas preferencias sexuales o por cierto, cómo se identifica la persona, ya cierro oportunidades como tal. La homofobia, el clasismo y el elitismo, ¿no? Porque no pertenezco a una élite, ya se me cierran oportunidades como tal. Entonces, realmente estos son los tipos de discriminación que hay, que me parece súper importante que los conozcamos, que los traigamos y seamos conscientes de que en pleno 2023 existen, en un mundo donde la tecnología también manda, ahorita con la inteligencia artificial, con los robots, con todo esto, todavía tenemos estos problemas y al final tenemos que crear esos mecanismos y esas brechas para poder cerrar y poder crear esas oportunidades para los colombianos. Ahora sí, si ya vimos los tipos de problemas de discriminación, hablemos un poquito más de los enemigos de la inclusión laboral. Entonces aquí me gusta mucho porque es la indiferencia, que la indiferencia realmente nos hace un poco, viene como tomado un poco de la falta de educación, de la falta de conocimiento de ciertas condiciones. Yo ya hago una indiferencia a personas, a casos, y no los tomo en cuenta por simplemente tener un criterio, desconocimiento, que era lo que también para unir la palabra de indiferencia, no conozco las capacidades o no tengo la información necesaria para llevar un juicio a saber si es cierto o si es falso. Entonces juzgo desde mi propia realidad o desde mi propia ignorancia o mi propio conocimiento que puede ser también limitado. Prejuicios. Sobreprotección, a veces cuando veo que una persona tiene cierta limitante, más bien la sobreprotejo y no la dejo que esa persona se empodere y pueda adquirir más skills o pueda adquirir más este tipo de responsabilidades, porque creo que no va a ser capaz, ¿no? Entonces es algo que no nos permite, es un enemigo muy poderoso. Discriminación, como lo vimos antes, sesgos inconsistentes, la falta, inclusive también la falta de accesibilidad, usabilidad y legibilidad. A veces hay compañías que por más que yo quiera hacer esa inclusión, quiera, digamos, darle esa diversificación e incluir a las personas, no lo permite porque no cuento con las herramientas necesarias, a veces ni con la estructura necesarias para poderle darle oportunidades a las personas que tienen cierto tipo de diferencia a la norma como tal. Y pasamos un poquito a cómo evitar, ya hablamos de los enemigos, pero cómo evitamos ahora sí, cómo evitamos los enemigos de la inclusión. Entonces, vienen 3 puntos muy importantes, que es la formación e información. Como saben, para mí, la educación es la base para poder eliminar muchos problemas que hay en la sociedad. La educación es la llave del conocimiento. La educación es uno de los tesoros más grandes que mediante la educación que yo obtenga, voy a poder tomar y aumentar mi criterio para poder tomar decisiones y para poder, de esta manera, poder tomar esas decisiones que me van a llevar a ser exitoso, con un criterio, con un margen de error mucho menor. Visibilizar la diversidad, hacer conocer qué es la diversidad, saber que en una compañía, qué es tocar estos temas, tocar los temas que realmente van a ser conversaciones un poco difíciles, pero también son traer a la mesa estos temas y que conozcamos la realidad, cómo se compone una empresa y cuáles son los diferentes, ¿se acuerdan de lo que les dije del rompecabezas al inicio? Realmente conocer cada pieza del rompecabezas, conocerla a fondo
y para poder así, poder tomar acciones y poder tomar esos mecanismos y crear esos frameworks o los métodos que me van a contrallevar a atacar los diferentes enemigos de la inclusión. Y obviamente el punto número 3 es la sensibilización y la concienciación de estos temas. Es como yo me hago empático. ¿Se acuerdan que uno de los temas era la empatía? Cómo yo puedo imaginarme, obviamente no entiendo cómo se siente el otro, pero me puedo poner en el lugar de la otra persona y yo podría de cierta manera ver cómo hago sentir a esa persona, cómo se siente esa persona bajo ciertas cualidades o condiciones que el ambiente me lo está permitiendo. Y la concienciación, que es súper importante, ser consciente de que toda acción me lleva a una reacción, ¿no? Al final, como yo soy consciente de que todo lo que yo haga puede traer una acción positiva y negativa, y tengo que ser consciente y ser dueño de los actos y de las decisiones que yo tome como tal. En SoftServe somos una compañía muy enfocada a las personas, lo que significa que lo primero eres tú como ser humano. Realmente eres un ser humano y realmente cómo cerramos mi consejo hacia las otras empresas o hacia las personas o las organizaciones como tal, es somos antes de todo, somos seres humanos, somos unas personas. Ahorita está mucho de moda lo que es, ya claro, cada uno tiene una profesión, tiene una habilidad, pero tenemos que saber cuáles son esas competencias humanas, comunicación asertiva, trabajo en equipo, el critical thinking, cómo yo pienso críticamente, cómo yo elaboro y trabajo como equipo para lograr metas en conjunto, no individual. Entonces, por lo que me lleva a contarles un poco cómo desde SoftServe estamos ayudando a tener este concepto que la diversidad y la inclusión y la equidad como parte de nuestra estrategia para apalancar los resultados y ser una empresa más exitosa, pero no solo a nivel de números, sino ser exitosa a nivel de impacto. Cómo impactamos a cada uno de los colombianos, cómo impactamos a Colombia y cómo generamos esas oportunidades para todo el mundo sin importar género, raza, gustos o cualquier limitante que tenga una persona como tal. Entonces lo hacemos mediante la formación. Realmente trabajamos con comunidades técnicas, trabajamos con grupos que tienen ciertas condiciones, ciertas limitaciones para darle oportunidades a las personas. Tenemos una parte explicamos la educación, el ABC, el abecedario de diversidad, que quiere decir, porque mucha gente dice diversidad, pero ni siquiera entendemos qué es el término de diversidad. Entonces realmente tenemos un plan en conjunto donde explicamos desde lo más básico hasta lo más complejo, qué es la diversidad y cómo debemos atacarla y cuáles palabras, qué conceptos, cuáles son los tools, cuáles son esas herramientas necesarias para poder tenerlo. Obviamente también sabemos hay una parte muy bonita, es el orgullo, digamos, el orgullo del LGBT, también explicar ese concepto, qué quiere decir, cuáles son los conceptos que hay, cuáles son esas LGBT que a veces las personas ni siquiera entienden qué significa. Tenemos un caso de éxito, María Paula, es una niña que formó parte de un programa de 55 niñas colombianas que fueron a la NASA a aprender sobre robótica, a aprender sobre el espacio, a aprender de cómo crear un cohete, para darle oportunidad a esas chicas de soñar y darle la oportunidad que ellas desde formar no tenían que estar en una ciudad, son de poblaciones pequeñas o en ciertas condiciones, abrirles las alas y abrirles el conocimiento de que sueñen adelante. Ya con esta oportunidad viajaron a Estados Unidos, estuvieron en la NASA, estuvieron en un programa más de 2 semanas, donde se le abrieron las oportunidades. Son chicas que ya les cambió su pensamiento. Empower You nos unimos con la Fundación Juanfe y nos unimos con Código 13, que es en la comuna, realmente para formar 55 madres jóvenes, aprendieron sobre fundamentos de bases de datos, y 44 jóvenes de la comuna vulnerables aprendieron fundamentos de Java y de SQL. Entonces realmente nos asociamos con fundaciones o con entidades en Colombia que estén generando este tipo de oportunidades para todo el mundo. Nosotros tenemos el cómo, ya sabemos cómo hacerlo, tenemos las herramientas, se las brindamos a ellos para trabajar como partners, como equipo,
para poder crear soluciones con el objetivo de impactar personas, ver resultados a corto, mediano y largo plazo. En esta parte de la diversidad apalanca nuestra estrategia. Patrocinamos a 10 estudiantes y en general para que sean parte del Stanford University con la Universidad de Los Ángeles, para que aprendan Python, que es el lenguaje de programación ahorita muy orientado y es como la base para lo de la inteligencia artificial, para el manejo de datos. Entonces realmente estamos fomentando este tipo de conocimiento para que jóvenes puedan ingresar y entiendan qué es la tecnología y desde muy temprana edad, desde una vez les cambie ese pensamiento y puedan ver todas las oportunidades que ellos puedan desarrollar. Finalmente también tenemos en la parte de Sotser como tal, tenemos la parte de OpenTech, que es, además de nuestro trabajo, podemos participar como hacer voluntariado, entonces tenemos ciertas horas de voluntariado para poder enseñar, para poder crear en conjunto con estas comunidades más vulnerables, crear objetivos, crear clases, inglés, capacitar a las personas también en programas de programación, habilidades humanas también que son súper importantes, habilidades de liderazgo. Entonces realmente cada uno de nosotros tiene la posibilidad de, además de trabajar, de nuestro trabajo, esas horas extras, poder de nuestro tiempo libre como tal, hacer un voluntariado y poder generar un impacto en comunidades a corto, mediano y largo plazo, pero un impacto que realmente va a generar un cambio y de granito en granito se puede conceder algo mucho más grande. Y también en la parte trabajamos mucho con comunidades técnicas en Medellín, algo que nos llamó mucho la atención, y aquí en Medellín se siente ese hambre de aprender. Creo que los colombianos lo que nos diferencia y lo que nos gusta es la capacidad de aprender, la capacidad de ser mejores, esas ganas de dele, no nos varamos, y más en Antioquia, aquí en Medellín, que dicen un paisa nunca se vara, creo que eso pasa mucho y en Medellín lo vemos con las diferentes comunidades que hay a nivel de tecnología, y hay gente muy joven que realmente de repente no tienen las herramientas o no tienen como el conocimiento, entonces como empresa les damos igual esa robustez del conocimiento, herramientas, todo lo que el know-how, saber cómo poder crear esas comunidades y poderlas manejar de una mejor manera. Y como les dije anteriormente, los voluntariados, dando sesiones, aprendiendo sobre lenguajes de programación, aprendiendo sobre habilidades de liderazgo, aprendiendo habilidades técnicas también. Creo que lo que nos hace como empresa poder colaborar y poder cerrar esas brechas de inclusión, diversidad y equidad. Para mí es muy importante, entonces los invito siempre a que la empatía es lo más importante que debemos lograr y poder brindar oportunidades a todos y dejar un sesgo, como dijimos, poder evitar los enemigos de la inclusión laboral y poder batallar y tener las herramientas necesarias para poder, y los planes estratégicos a corto, mediano y plazo, para cómo yo voy a educar a mi organización y cómo vamos a manejar estos diferentes temas y caso por caso para poder generar más oportunidades para todos los colombianos, porque ante todo somos seres humanos y todos tenemos la misma oportunidad de todos, de aprender y ser mejores, para que así, creando estas oportunidades, vamos a poder lograr uno a uno un mayor impacto para Colombia y más ahora que somos parte de la globalización, tenemos que ser parte de la globalización y ser entes de cambio para crear soluciones de forma exitosa. Muchísimas gracias.